Origen y teorías del divorcio. El divorcio es una institución que se introduce en los ordenamientos jurídicos europeos, especialmente luego de la Reforma Protestante de Lutero y Calvino, y toma gran importancia a partir del siglo XVIII, con la Revolución Francesa. En términos legales modernos, el divorcio fue asentado por primera vez en el Código Civil francés de 1804, consolidándose definitivamente en el Estado liberal que nace en el año 1850. Pero como alguien manifestaba, hacer la historia del divorcio en el mundo es hacer la historia del matrimonio. En el Código de Hammurabi, a fines del año 3000 a.C., ya se trataba sobre el divorcio de una manera restringida. Es por ello que en el libro de la Biblia denominado el Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 1, dice: Cuando un hombre ya ha tomado una mujer y cohabitado con ella, si después no le agradare, porque encuentra en ella cosa torpe, le escribirá libelo de repudio, la devolverá y la echará de su casa. En cambio, en el derecho romano, en un primer momento se consideró que el matrimonio era indisoluble y eran muy raros los casos de divorcio. Pero luego fue extendiéndose la costumbre de esta figura jurídica y al final de su evolución histórica se la admitió libremente, sin testigos, sin formalidades y por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Existe también un nexo histórico y lógico entre el sistema patrimonial que rige las relaciones de los cónyuges y el divorcio. De esta manera, mientras los divorcios en Roma fueron excepcionales, el régimen patrimonial de la familia se encontraba muy poco desarrollado, pues los bienes aportados por la familia de origen de la mujer se confundían con el patrimonio del marido. Si ocurría el divorcio por las pocas causas que era permitido en la época, tal vez la ingesta inmoderada de vino y el adulterio femenino, la mujer perdía lo aportado. Si el divorcio era injustificado, seguramente la mujer recibía una parte del patrimonio del marido en compensación. Como bien nos recuerda Valerio Máximo, Carvillo fue el primer hombre en repudiar a su mujer por causa de esterilidad, basándose en la imposibilidad que le reportaba el cumplir con el juramento. Tan grande fue el escándalo causado por este acontecimiento que quedó registrado como el primer divorcio romano para el imaginario popular. Origen del divorcio. El divorcio como institución surge con la evolución de la historia. Muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o económicas. En los pueblos antiguos, el divorcio aparece como un derecho o prerrogativa para el marido conocido como repudio, que consistía en el que el marido, por su propia decisión, diera por terminado el matrimonio y lo realizaba abandonando o expulsando el hogar a la mujer. En muchas sociedades antiguas, el divorcio también era motivo de muerte, como en la antigua Babilonia, por ejemplo, donde el divorcio se podría ser pedido por cualquiera de los cónyuges, pero si se trataba de adulterio por parte de la mujer, era penado con pena de muerte. Pero hay más que conocer que en cambio Moisés consideró que ambos cónyuges tenían los mismos derechos, pero admitió el divorcio como mal menor, pero solo era admitido por adulterio o por vergonzosas infracciones a los deberes matrimoniales. Teorías del divorcio. Para el doctor José García Falconi, en nuestra doctrina ecuatoriana se llama divorcio a la acción o defecto de divorciarse, de separarse, cuya declaración la hace el juez competente por sentencia, de tal modo que el divorcio es la ruptura del matrimonio válido y toma como referencia al diccionario jurídico Black, que expresa sobre el divorcio la separación legal de un hombre y su mujer, producida por alguna causa legal, por sentencia judicial y que disuelve completamente las relaciones matrimoniales o suprime los efectos en los que se refiere a la cohabitación de las partes. Para el periodista Tenorio Ambrosio, el divorcio es una solución, a veces quizá la mejor, pero implica sufrimiento y frustración. Muchas ilusiones, fantasías y expectativas se rompen, a lo mejor para siempre. Con frecuencia
queda un sabor amargo que no desaparece sino tardíamente. Es frecuente que la gente no logre recuperarse y retornar a su vida. Como el matrimonio, también el divorcio es una aventura. Reseña histórica del divorcio en el Ecuador. En el año de 1895 se estableció por primera vez el matrimonio civil en nuestro país, Ecuador, misma institución de la cual se deriva otra figura jurídica como lo es el divorcio. En el año de 1902 se admitió por el adulterio de la mujer como una causal. En el año de 1904 se aceptaron otras dos causales para el divorcio, las cuales son las siguientes: el adulterio de la mujer, concubinato del marido, y la otra, la cual es el atentado de uno de los esposos contra la vida del otro. En el año de 1910, el 30 de septiembre, se introdujo el divorcio por mutuo consentimiento. Sobre su concepto: la acción de divorcio es exclusiva para el ejercicio de los cónyuges. Solo se extingue por la muerte de uno o ambos consortes. No es transmisible, es imprescriptible e irrenunciable anticipadamente. La acción se extingue también por la reconciliación de los cónyuges, la que deberá hacerse del conocimiento de la autoridad competente después de haber interpuesto la demanda del divorcio. Entonces, el divorcio es la forma jurídica de disolver el matrimonio y solo es válida mediante la sentencia de una autoridad judicial competente que declare disuelto el vínculo matrimonial a la petición de uno o ambos cónyuges, con fundamento en las causas y formas establecidas por la ley. Nuestra legislación ecuatoriana consta de dos clases de divorcio, los cuales son el consensual y el contencioso. El divorcio consensual es el que se decide por mutuo consentimiento de ambos cónyuges y que es declarado por sentencia judicial. Está previsto en el artículo 107 del Código Civil, que nos manifiesta lo siguiente: por mutuo consentimiento, los cónyuges pueden divorciarse en procedimiento voluntario que se sustanciará según las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos. El divorcio contencioso es el solicitado por uno de los cónyuges sin o contra de la voluntad del otro, por una o varias causales que nos manifiesta en el artículo 110 del Código Civil, que son causas de divorcio los siguientes: 1. El adulterio de uno de los cónyuges. 2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. 4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas. 7. La condena ejecutoriada a pena privativa de libertad mayor a 10 años. 8. El que uno de los cónyuges sea ebrio, consuetudinario o toxicómano. 9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos.